Y si hoy te dejo hacer a mí lo que siempre has pensado. Siguiendo en sintonía de Radio La Voz de María, inicia su programa Entre Amigos y Fe, bajo la conducción de Emma Basantes. Y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer conmigo. Hola, estás escuchando Radio La Voz de María 88.1 FM. Yo soy Emma, tu amiga de confianza, y te invito a que nos pongamos en oración y abramos un lugar en esta mesa para nuestro amigo más importante, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Jesús, tú que eres ejemplo de amistad pura y verdadera, te invitamos hoy a sentarte en esta mesa y a guiar esta conversación, para que nuestras palabras encuentren sentido en cómo tu amor obra en nuestros corazones. Danos la sabiduría necesaria para ser acertados con lo que decimos y misericordiosos con lo que pensamos. Enséñanos a ser amigos como tú, bondadosos, cercanos y con un corazón dispuesto a escuchar. Amén. Hola. Este es el primer programa de este nuevo proyecto llamado Entre Amigos y Fe. Yo soy Emma, ya les dije. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este espacio, y el propósito de este espacio es abrir un lugar para escuchar anécdotas y vivencias de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Cada una con su propio camino de vida y su propia historia de cómo Dios ha obrado en ellas. Además, en cada programa tendremos segmentos como Te cuento qué, Un santo en la mesa y Legalmente católico. Hoy quiero que conversemos como lo haríamos entre amigos, sin prisa, sin máscaras y sin juicios. Porque la fe también llora, duda y vuelve. Y a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Bueno, y como cada vez que conocemos a alguien nuevo, hoy yo voy a ser la que se anime en presentarse primero y en contarles un poquito más de mí. Yo soy hija única de una mamá soltera y la última nieta mujer de toda mi familia, lo cual les puede dar una pequeña percepción de cómo es mi personalidad. Tengo 24 años, nací en la ciudad más hermosa de este país, Guayaquil, y tengo 2 carreras universitarias, contabilidad y derecho. Desde los 15 años soy retirista del movimiento Juan 23, retiro 235, mesa 11, silla 8, y me encantaría decirles que toda mi vida estuve cerquita de Dios, pero realmente les mentiría. En mi casa, quien marcaba la pauta sobre la fe y quien nos procuraba enseñarnos más de la vida en Cristo fue mi abuelito, a quien todos le decíamos Papi Carlos. Él era un hombre profundamente creyente. Para mí, uno de esos santos que la iglesia aún no conoce. No hablaba mucho, pero su ejemplo y su constancia sembraron una semilla en mi corazón. Era de misa diaria, rezaba todos los días y siempre lo recuerdo leyendo en el patio de mi casa un librito para aprender más sobre la fe. Él falleció en el año 2017 y con él se fue una parte de mí que aún no sabía que existía. Después de eso, la adolescencia, la inmediatez y el mundo moderno fueron la fórmula perfecta para entibiar mi corazón. No me alejé de la iglesia en apariencia, iba a misa todos los domingos e incluso participaba activamente en mi movimiento, pero me había alejado de Dios. Vivía la fe como un plato a la carta. Yo decidía qué aceptar y qué no, qué me convenía y qué no, según lo que yo creía, porque si en algo le estaba haciendo daño a alguien, solo me lo estaba haciendo a mí. Mi vida empezó a desordenarse por dentro. Buscaba llenar silencios, evitar sentir y escapar del cansancio emocional. Sobre todo, anestesiar preguntas que nunca entendía cómo responder. Aprendí a distraerme de mí misma, a huir del vacío y a normalizar un desorden interior que yo misma justificaba. Nunca crucé ciertos límites, lo cual me hacía sentir moralmente superior. Podía vivir como todos y seguir creyendo que estaba bien. Creía en los signos zodiacales, en la manifestación, en el karma y en las energías que prometían respuestas rápidas. Rezaba el ángel de la guarda, pero al mismo tiempo también revisaba mi carta astral, lo cual les puede dar el panorama perfecto de cuál era la incoherencia en la que yo me encontraba viviendo. Creía en la libre elección de concebir, repetía consignas como mi cuerpo, mi decisión y amor es amor. Incluso me parecía válido que alguien decidiera terminar su vida de manera anticipada. Todas estas ideas del mundo moderno llenaron mi espíritu de ruido, confusión y falsas certezas que terminaron pasando factura. Mi pensamiento más recurrente era lo increíble que sería dejar de existir.
No sabía manejar mis emociones, me sentí inútil, sin valor, como si esta vida no fuera para mí, lo cual a la larga sí fue gracioso porque esta vida sí no es para nosotros, pero no en la forma en la que yo lo creía. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, me medicaron. Eso funcionó como un parche por un tiempo, pero el problema real seguía ahí. Seguía buscando respuestas por fuera, rezando por dentro, sin darme cuenta que mi corazón estaba dividido. Por fuera yo era normal, una buena estudiante, una niña aparentemente católica, responsable en el trabajo, divertida, incluso risueña, jovial. O al menos eso era lo que todos veían. Porque en el fondo yo siempre supe que estaba mal, pero nunca hice nada al respecto. Sabía que podía confesarme, pero creía que con una hora de misa dominical me iba a bastar para poder llegar cuanto menos al purgatorio. Me conformaba con ese mínimo. Era buenísima buscando respuestas equivocadas. Yo era buenísima buscando sobre la carta astral, sobre los signos, pero nunca quise profundizar más de Dios. Mi excusa era que me daba miedo encontrar algo que pueda hacer tambalear mi fe, como si no hubiera estado ya suficientemente endeble. La verdad, en el fondo creo que lo hacía porque no quería conocer más de él, porque sabía que mientras más lo conociera, más tendría que cambiar, y yo no quería despertar del trance en el que me encontraba. Estoy muy segura que las oraciones de mi mamá funcionaron, ya que un domingo casi sin querer fui a misa con un amigo a otra parroquia. Él se iba a confesar, y yo la verdad por miedo a no quedarme solo en una iglesia que no conocía, me senté con él en la fila. La fila fue tan larga, pero tan larga, que terminó la primera misa de la mañana y aún no nos confesábamos. Por lo que, por primera vez en toda mi vida, yo decidí quedarme una segunda misa y tratar de confesarme en esa misa para poder comulgar. Después de muchos años, que parecen pocos, pero para mí fueron una eternidad, pude confesarme. Recibí a Jesús en la Eucaristía y algo cambió. Se llenaron vacíos que nada, absolutamente nada, habían podido llenar antes. Me encantaría decirles también que todo fue para arriba desde ahí, que ya desde ahí fui muy disciplinada y de misa diaria, pero les mentiría nuevamente. Pero ahí comencé a despertar. Ese amigo también estaba pasando por su propio proceso de conversión. Se puso a estudiar, a investigar y me compartía todo. Como hablábamos todos los días, nuestra conversación diaria se comenzó a tornar sobre Dios. Él encontró una comunidad de jóvenes católicos, una academia de formación e incluso quiso ser catequista. Entonces entenderán que de no haber hablado de Dios mucho rato, pasaba ahora siempre hablando de Dios porque él me contaba cómo iba su proceso. Todo fue paso a paso. Empecé a entender que por qué no todo lo que parece bueno lo es y por qué no toda libertad libera. Sobre todo, porque el amor verdadero siempre protege la vida. Estoy segura que las oraciones de mi mamá y las semillas que Dios iba sembrando en mi corazón, en mi vida y las personas que ponía en mi camino fueron necesarias y fueron gestores de este cambio y conversión. Hasta que un día, luego de algunos años, me comprometí a ser hija de él, de verdad. Cuesta, fallo, caigo y ahora duele muchísimo más, porque soy consciente del daño que le hago a un padre que solo me ha dado amor. Pero cada vez procuro estar más cerca. Hoy mi pensamiento más constante ya no es desaparecer. Hoy quiero ser santa, o al menos intentarlo. Descubrí que esta vida realmente sí no es para mí y para ninguno de nosotros, pero no como antes creía, sino porque mi meta realmente es el cielo y la vida eterna que Cristo nos ha prometido. Por eso, aunque cueste un montón, no hay agobio que valga la pena, porque Él me espera al final de esta carrera tan loca. Dios me dio valor. Me hizo sentir amada, me sostuvo y me abrazó, y aún lo hace. Y mis intentos hoy son por mantenerme en comunión real con Él. Quiero ser santa. Lo voy a intentar, aunque cueste un montón, aunque sea joven, y aunque esta sociedad ya no me está ayudando, porque nada es imposible para Él. Este es el propósito de este programa, contar esas historias de personas comunes y corrientes como nosotros. Yo les he contado un pedacito de mi historia de vida y conversión, porque pese a que toda la vida he sido católica, hubo un quiebre, como les comentaba en esta historia, finalmente, y bendito Dios, el Padre nunca soltó mi mano y pude regresar a Él. Aunque cuesta un montón y aunque sigo teniendo
que intentarlo como si fuera la primera vez cada día, eso y ese esfuerzo vale la pena. Las historias que cada uno puede escuchar siempre pueden enriquecer. Siempre he creído que hay una maravilla profunda en los testimonios de vida, porque a lo largo de este camino que continúa, lo que más me hizo reflexionar fue las historias que escuché. Cómo Dios mostraba su misericordia en la vida de personas comunes y corrientes. Personas que reconocen que aún tienen mucho camino por recorrer, pero que dan testimonio de que es posible rendirse a la voluntad del Padre. Espero que este espacio les sirva, así como a mí me sirvió escuchar a otros, y si Dios lo permite, espero solo ser una mensajera más de Él. Quiero invitarlos a escuchar una canción que habla un poco de de esta entrega, de finalmente, por ejemplo, en mi caso, decidir ser hija de Él. Cuando yo escuché esta canción me voló la cabeza, porque todo el mensaje que viene detrás de la canción habla sobre qué pasaría si yo por un segundito, nada más por un segundito, le permito al Padre obrar en mí. Esto es Y si hoy, de Paola Pablo. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor, a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios.
y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Qué gran canción y qué gran mensaje. ¿Qué pasaría si hoy por primera vez permitimos rendirnos a la voluntad del Padre? ¿Qué pasaría si mencionamos con certeza y con compromiso, Señor, que sea tu voluntad y no la mía? ¿Qué pasaría si lo comienzo a vivir solo por hoy y mañana solo por ese día? Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si le dejo al Padre entrar y obrar en mi vida? Aún estamos a tiempo de descubrirlo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Quiero comentarles algo increíble. Nuestra radio, La Voz de María, que se ha encargado por años y años y años de evangelizar digitalmente, está cumpliendo sus bodas de plata, o sea, está cumpliendo 25 años de aniversario. Y quiero comentarles dos cosas. Primero, esta labor solo es posible con las donaciones que ustedes nos hacen día tras día, por lo que quisiera recordarles que esperamos su generosa ofrenda para poder celebrar y poder seguir en este proceso de evangelización. Las cuentas que tenemos son en el Banco Guayaquil, en el Banco Produbanco y en el Banco Pichincha. A nombre de Ramorza, el RUC es 099-0888-32001. Y las cuentas que tenemos a disposición para sus donaciones son Banco Guayaquil, cuenta de ahorros 1531-1139, Banco Produbanco, cuenta corriente 1049-16-1000, Banco Pichincha, cuenta de ahorros 2204-829-569. También pueden ingresar a nuestra página web www.lavozemaria.es, en la que podrán encontrar una guía más práctica para poder hacer su transferencia y poder ayudarnos a que esta labor de evangelización siga en pie. Son 25 años, nos hemos podido mantener gracias a ustedes y esperamos que nos sigan ayudando a seguir evangelizando a más personas por medio de esta labor. Pero también los quiero invitar. El día 2 de febrero, a las 12 de la tarde, en la iglesia La Merced, en el centro de Guayaquil, estaremos ofreciendo la misa por la celebración de nuestro aniversario. Así que todos ustedes, fieles oyentes de nuestra radio, están cordialmente invitados para celebrar con nosotros 25 años de evangelización, 25 años de intentar ayudar a llevar el mensaje de Dios a más personas. Así que no se lo pierdan, los esperamos, yo los espero personalmente ese día. Quiero contarles que a lo largo de este camino de conversión que pude tener, no estuve solo, obviamente. Hubo una red de apoyo muy grande que fue apareciendo con el camino, más allá de las personas cercanas a mí, como este amigo que les digo, como mi familia. Algo que me ayudó a seguir creciendo en esta fe, por así decirlo, fue la intercesión de algunos santos amigos. Esa travesía se hizo mucho más llevadera sabiendo que había alguien que había tenido su propia experiencia de vida y al cual yo le podía pedir su intercesión para que poco a poco el Padre siga obrando en mi vida. Para inaugurar este segmento llamado Un Santo en la Mesa, les traigo un acertijo. Si lo logran descifrar antes de que yo diga el nombre, por favor, pónganlo en los comentarios. El acertijo dice así: no nació entre lujos, pero fue elegida. Vivió en el silencio, pero su sí estremeció al cielo. No buscó ser vista, y aún así Dios la miró primero. No buscó
ser protagonista, pero Dios le dio un espacio en la historia de la salvación. Era joven, era libre, y cuando Dios pidió permiso, ella confió. ¿Quién es esta mujer que cambió la historia sin levantar la voz? Yo espero que sus comentarios ya estén en la cajita de comentarios, o que ya lo hayan descifrado y lo digan para sí mismos, ya sé quién es. Pero bueno, es nada más y nada menos que hoy se las traje acá también en formato de peluchito, para los que nos pueden ver en nuestras redes sociales, tanto como Facebook y YouTube. Es nuestra madre, la Virgencita María. María nació en Nazaret de Galilea, unos años antes del nacimiento de Cristo. Según la tradición, fue hija de Joaquín y Ana. Pertenecía al pueblo judío y fue educada en la escucha de la palabra, en oración y fidelidad a la ley de Dios. Desde joven consagró su vida al Señor, haciendo voto de virginidad. Se desposó con José, un hombre justo, con quien compartía el deseo de vivir para Dios, y en este contexto de sencillez y fe, el ángel Gabriel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo y que el hijo que nacería de ella sería el Hijo del Altísimo. María, ante este requerimiento, respondió con plena libertad y obediencia. Eso lo podemos encontrar en Lucas 1:38. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En ese instante el Verbo se hizo carne. María vivió la mayor parte de su vida en el silencio de Nazaret, acompañando el crecimiento humano de Jesús. El Evangelio la muestra atenta, reflexiva y profundamente creyente, guardando y meditando todo en su corazón. Estuvo presente en momentos decisivos, en las bodas de Caná, donde intercede por los esposos durante la vida pública de Jesús, siguiéndolo con fe, y de manera culminante al pie de la cruz, donde participó íntimamente del sacrificio del Redentor de su Hijo. Después de la resurrección, María permaneció con los apóstoles en oración en el cenáculo, acompañando el nacimiento de la Iglesia. La tradición sostiene que vivió sus últimos años en Éfeso, al cuidado del apóstol Juan. María es verdaderamente Madre de Dios, no porque haya dado origen a la divinidad, sino porque es madre de la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, llena de gracia, hija predilecta del Padre y dócil al Espíritu Santo. Ocupa un lugar único en la historia de la salvación, humilde, fiel y valiente. María no se pone en el centro, pero siempre conduce a Cristo. Por eso la Iglesia la reconoce como modelo perfecto de fe, obediencia y amor. Que yo decidí que el santo del día, el santo en la mesa de hoy, sea nuestra Virgencita, la Virgen María. Primero porque es la madre de nuestro Señor. Para mí, ella siempre fue la que tomó mi mano para regresarme al Padre. Cada vez que yo he regresado al Padre ha sido de su mano. Cada vez. Siempre hay algo que de ella y con ella me hace regresar al Padre. Pero recordando que el programa de hoy es nuestra presentación y es hablar sobre ese sí, el primer sí que todos debemos dar en nuestra vida, que es permitir que el Padre obre en nosotros. El mejor ejemplo de esa devoción es María. Con su sí ella cambió la historia del mundo. Con su sí ella nos trajo a nuestro Salvador. Como lo decía, ejemplo perfecto de humildad, fidelidad y valentía. Te cuento que la Virgen María aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay un dato bastante interesante. Ella solo habla en 4 ocasiones, o sea, solo tiene 4 intervenciones. A ella se la menciona muchas más veces en la Biblia, pero que ella pronuncie palabra solamente es en 4 oraciones. Y les voy a contar en qué partes de la Biblia lo pueden encontrar, y esa es la tarea que yo les dejo: ir a la Biblia e ir a buscar dónde están las palabras de la Virgen. Pero les voy a dar el dato de la cita bíblica. Primero tenemos, en los evangelios, primero tenemos la Anunciación. Ya se las había leído hace poquito, pero en el Evangelio según San Lucas 1, del 26 al 38, podemos encontrar esta pequeña conversación que María tuvo con el ángel. De ahí tenemos la visita a su prima Isabel. En el Evangelio también según San Lucas 1, del 46 al 55, María conversa con su prima. Luego tenemos Jesús perdido hallado en el templo, Evangelio según San Lucas 2, el 48, en donde le dice: hijo, nos has tenido preocupados. Y parafraseando un poco. Y por último, las bodas de Caná, que es uno de
mis pasajes favoritos, lo estuve leyendo cuando estaba preparando el programa nuevamente, y me volvió loca porque es una mamá de hijo, tengo mis amigos que se les acabó el vino, hijo mío. Y Jesús, que él decía que aún no era su tiempo, y le dijo, mujer, aún no es mi tiempo. ¿Y por qué digo que le dijo mujer? Porque más tardecito en este programa les voy a comentar algo que me volvió la cabeza con un análisis que se pudo hacer a un documento. Le dijo, mujer, aún no es mi tiempo. Y luego ella miró a los sirvientes y le dijo, hagan lo que él les diga. Y ese pequeño pasaje no solamente sirve para entender lo que pasó en las bodas de Caná, sino que si lo profundizamos un poco más, somos nosotros a los que la Virgen nos dice, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les pida, sigan su requerimiento. Bueno, las bodas de Caná las encontramos en el Evangelio según San Juan 2, del 1 al 5. Ahora, viene un segmento que la verdad puede ser que se convierta en uno de mis favoritos, porque como les contaba, yo soy abogada, mi graduación será en febrero, así que me van a acompañar seguramente en algún programa cuando les cuente que finalmente me gradué, pero ya egresé. Y como abogada quería introducir un pequeño segmento llamado Legalmente Católico. Este segmento es para explicar cosas sobre defensa de la vida, documentos legales que tal vez tienen relevancia sobre cómo afecta nuestra fe en el país, pero también quisiera explicarles cosas en el contexto de documentos que emite el Vaticano y un poquito de su jerarquía, porque es importante que todos la conozcamos. Este es Legalmente Católico, y en este momento lo voy a dividir en dos partes, porque primero les quiero explicar algo importantísimo. ¿Ustedes saben qué es un dicasterio? Bueno, yo les voy a contar un breve resumen, algo chiquitito, algo así bien comestible sobre lo que es un dicasterio. Pero vamos a hacer símiles, porque me encanta, porque vamos a hacer un poco de los símiles para explicarlo con ejemplos que tal vez tenemos más a la mano. Imagina que la Iglesia Católica es como un estado, que de hecho la Ciudad del Vaticano es un estado independiente. No un estado político como el Ecuador, pero un estado jurídico espiritual con normas propias, el derecho canónico, autoridades, organismos y un jefe supremo. Aquí, ¿quién manda? Obviamente Dios, pero ¿quién es el representante de Dios en la tierra? El Papa. Así como en Ecuador el presidente es la máxima autoridad del Estado, en la Iglesia el Papa es la máxima autoridad legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, ¿qué hace el Papa con todo ese trabajo? Exactamente lo mismo que un presidente. Él no puede hacerlo solo. Por eso existen los dicasterios. ¿Qué es un dicasterio? Un dicasterio es como un ministerio, pero dentro de la Iglesia. Por ejemplo, para que lo podamos hacer y asimilar como lo que pasó en el Ecuador. Hay el Ministerio de Trabajo, que se encarga de las regulaciones laborales. Hay el Ministerio de Salud, que se encarga de todo el sistema sanitario de salud. Y está el Ministerio de Economía, que se encarga de las finanzas. En la Iglesia tenemos algunos dicasterios, pero por mencionarles, el dicasterio para la doctrina de la fe se encarga de enseñarnos nuestra fe. El dicasterio para los laicos es para todos los fieles laicos. El dicasterio para el clero es en cambio para los sacerdotes, y así un sinfín de dicasterios. Bueno, no un sinfín, son algunos más. No son parroquias como tal, no son iglesias, no son grupos espirituales, son oficinas centrales del gobierno. Una diferencia importante es que un dicasterio no se manda por sí solo, no está por encima del Papa y actúa en nombre del Papa. Es como un ministerio que ejecuta y orienta, pero la autoridad viene del jefe de Estado y no de un ministro. Ahora, más o menos como para explicárselos un poco más en derecho, la Iglesia tiene su propia constitución, que podríamos tomarla como la fe, su propio sistema jurídico, que es el derecho canónico, y su propio aparato administrativo, que es la curia romana. La curia como que se va extendiendo dependiendo de la región, pero la curia romana es la máxima, por así decirlo. Es la centralizada. Dentro de ese aparato administrativo están los dicasterios. Son órganos administrativos, pero no legislativos en sentido estricto. Y ustedes me dirán, ya, pero ¿y quién trabaja en un dicasterio? ¿Solo los sacerdotes y las monjitas? Pues no. En los dicasterios pueden trabajar cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, mujeres y hombres,
y profesionales en general, abogados, teólogos, filósofos, economistas, etc. O sea, tú y yo, con nuestra profesión, o tú y yo como laicos, podemos trabajar en un dicasterio, lo cual me parece loquísimo y súper interesante. Un poquito sobre la jerarquía de un dicasterio es más o menos así. Tienen un prefecto que funciona como el ministro, en este símil que les estoy diciendo sobre el Estado del Vaticano y el Estado ecuatoriano, el secretario, que es como el viceministro, un director nacional, que son los consultores, un prefecto, que es como el ministro, el secretario, que es como el viceministro, el subsecretario, que es como un director nacional, y los consultores, que son los expertos, abogados, teólogos, etcétera. Todos, absolutamente todos, son nombrados por el Papa, tienen tiempo limitado y no son dueños del cargo. ¿Dónde están los dicasterios, dirán ustedes? Porque bueno, a ver, los ministerios en Ecuador están en Quito y hay sedes en otras ciudades. ¿Pero dónde están los dicasterios? Bueno, pues están en Roma, por dos cosas. Ahí vive el Papa y ahí está la Santa Sede. Algunos edificios, si bien es cierto, están en suelo italiano, pero jurídicamente pertenecen al Vaticano. Otro símil que les puedo hacer para que nos podamos entender en la realidad ecuatoriana es las embajadas. En el Ecuador, si hay una embajada colombiana, la embajada, ese pequeño territorio, el predio, no es territorio ecuatoriano, pese a que está en territorio ecuatoriano, es territorio colombiano. Asimismo pasa con los edificios que están en suelo italiano, pero jurídicamente le pertenecen al Vaticano. Ahora, uno de estos dicasterios que ya les mencioné, que es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se enfoca en cuidar que lo que la Iglesia enseña sobre la fe y la moral sea correcto y no se desvíe. No crea nuevas creencias ni inventa dogmas, sino que interpreta y protege la doctrina que la Iglesia ya profesa. En la práctica, revisa enseñanzas, aclara confusiones, corrige errores cuando se habla de temas centrales como Cristo, María, los sacramentos o la moral cristiana. Dicho en lenguaje jurídico, funciona como una especie de corte constitucional de la fe. No legisla, pero interpreta oficialmente. Por eso, cuando hay debates o malos entendidos doctrinales, este dicasterio interviene para poner orden y asegurar que Cristo siga siendo el centro de la fe católica. ¿Y por qué les estoy hablando sobre el dicasterio de la doctrina de la fe? El año pasado, firmado por el Papa León el 7 de octubre del 2025, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sacó un documento llamado Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, que habla sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Ellos, desde el inicio en la presentación, nos indican que esto es una nota, esto no es una resolución, esto no es una sentencia, esto es una nota, es una reflexión, ya que a lo largo del tiempo indican que no solo los laicos, sino también algunos papas han demostrado su inquietud para mencionar a María con ciertos títulos marianos, particularmente como corredentora y como mediadora. Y bueno, yo aquí, para los que nos están viendo en Facebook o en YouTube, les estoy mostrando que creo que sí se ve. Le pegué obviamente su leída, su analizada y subrayada con mis resaltadores. Y les quería comentar básicamente lo que dice ese documento. Ese documento es una recopilación de información a lo largo de la historia. Es un documento muy completo que en cada párrafo explica por qué los títulos de corredentor y mediadora tal vez no son lo más adecuado. Sobre el título de corredentora, para empezar por este título, el documento se presenta explícitamente como la nota, como les comentaba, una reflexión doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que responde a las consultas formuladas por los fieles a lo largo del tiempo. No pretende definir nuevos dogmas, sino aclarar cómo debe entenderse correctamente la fe de la Iglesia. El eje central de esta reflexión es la maternidad de María con respecto a nosotros, a los laicos. Una maternidad que la Iglesia presenta como un verdadero tesoro, que es un tesoro la maternidad de María para nosotros. No solo la maternidad que ejerció con Jesús, sino la que viene hacia nosotros. El texto deja claro que no se busca disminuir a la Virgen ni rebajar su papel, sino proteger la autenticidad de la devoción mariana, evitando que se desvirtúe cuando se aleje del Evangelio.
El principal problema de la nota, que la nota aborda, que la nota reconoce como cuál es la tesis que ellos están analizando, es cómo comprender la asociación de María en la obra redentora de Cristo. Es decir, cuál es el alcance real de su cooperación en el plan de la salvación. El documento muestra que esta cooperación no es pasiva ni meramente biológica, sino profundamente vinculada a toda la vida de Cristo. Por eso, se subraya cómo Jesús se refiere a ella como mujer, lo que les decía hace un ratito, en momentos claves como en las bodas de Caná y en la cruz. Ese término no es casual, y es lo rico de que en las palabras no se desvirtúa el significado. Al referirse a Jesús, a María como mujer, tanto en las bodas de Caná, no solo se remite a su situación de ser su madre, sino nos lleva a el Génesis, cuando la mujer era asociada como el designio de Dios enfrente al mal. En Génesis tenemos esta cita que en breve romance, para aprender un poco, dice: una mujer te pisará la cabeza, hablándole hacia el diablo. Y luego en los evangelios, en el Nuevo Testamento, nuevamente aparece el término mujer referido hacia María desde Cristo, para que se entienda y un poco según los teólogos y los filósofos en la fe, que María es esa mujer justamente que con su sí está venciendo el mal, y obviamente Jesús es quien ejecuta toda la obra de la salvación. Desde esta perspectiva, la maternidad de María respecto a los creyentes forma parte del cumplimiento del plan divino que se realiza plenamente en la Pascua de Cristo. María es presentada como testigo privilegiado porque estuvo presente en la concepción, en la vida infantil, en la vida pública, en la crucifixión y en la resurrección de Jesús. En la visita a Isabel, algo que me parece maravilloso: la Escritura la reconoce como Madre del Señor, no solo por el Hijo que lleva en su seno, sino por su propia persona marcada por la fe. El documento destaca que el sí libre y consciente, sobre todo obediente, de María señala su bienaventuranza, no simplemente como un estado emocional, su felicidad no simplemente como un estado emocional, sino como la condición de quien participa activamente en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Siguiendo a San Agustín, se afirma que María es cooperadora en la redención, siempre en una relación de subordinación a Cristo, cooperando para que nazcan los fieles de la Iglesia. En esta misma línea, el Concilio Vaticano II recuerda que Dios no utilizó a María como instrumento pasivo, sino que ella colaboró con su fe y obediencia en la realización del plan salvífico. Finalmente, esta nota presenta esta cooperación de María en una dimensión trinitaria, lo cual a mí otras me volvió la cabeza, ya que el Padre la elige en su pequeñez para que el Hijo se encarne en ella. El Hijo, desde la cruz, le confía la misión de ser madre de la Iglesia, y el Espíritu Santo la acompaña y capacita para preservar en esta colaboración a lo largo de toda su vida en comunión con Cristo. Así se comprende el verdadero sentido de la cooperación de María en la obra de la salvación. Me pareció impresionante leer eso, porque cuando salió la nota, yo debo de admitirles que a mí me causó conflicto. No porque la nota esté mal, porque yo no la había leído hasta ese momento, yo estaba ignorantemente conflictuada. Porque lamentablemente, y los medios amarillistas, lo que decían era que como que le habían rebajado a nuestra mamita, y yo dije, no, pues, ¿cómo es posible esto? Y claro, en mi cabeza decían, no, esto no es posible, esto es amarillismo, pero no me había dado el tiempo, que es importante también formarse en fe, de leer lo que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe nos había entregado como un documento, una nota, una reflexión completamente completa, para redundar un poquito. Esto es completo, aquí tenemos evidencia de años y años de cómo tal vez la palabra corredentora es inadecuada, ya que el único redentor es Cristo, pero la palabra adecuada en vez de corredentora sería cooperadora, porque su presencia en el plan de la salvación es muy importante, no es secundario, no es de echarlo de menos, pero usando las palabras adecuadas siempre, y siempre en la subordinación hacia Cristo. Ahora,
Hay otro término que también causa debate, que es el mediador. En cuanto a la mediación, el documento afirma con claridad que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Dios es uno y uno solo también es el mediador, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que se entregó como rescate por todos. Esta verdad pertenece al núcleo permanente de la fe de la Iglesia y no admite sustituciones ni duplicaciones. Sin embargo, el texto reconoce que en el lenguaje común, la palabra mediación se usa en un sentido un poco más amplio, como una cooperación, ayuda o intercesión. En este sentido, puede aplicarse a María únicamente de forma subordinada, sin atribuirle una eficacia propia ni una potencia comparable a la mediación única de Cristo con el Padre. Desde esta perspectiva, el hágase de María en la Anunciación abrió libremente las puertas a la redención esperada por toda la humanidad, y su papel en Caná manifiesta también una mediación entendida como intercesión. Presenta a Jesús la necesidad de los esposos, como les comentaba, y conduce a los servidores a obedecerlo, diciendo: hagan lo que Él les diga. Por ello, el documento señala que no hay dificultad en usar el término mediación, si se entiende correctamente, aunque el Concilio Vaticano II prefirió una terminología un poquito más precisa, centrada en la cooperación y en la ayuda maternal para evitar sus confusiones. Al mismo tiempo, debe creerse firmemente que Jesucristo, Hijo de Dios y único Salvador, constituye el centro, el sentido y el fin de toda la historia de la salvación. La única y la unicidad de su mediación no es excluyente, sino es inclusiva, porque en comunión con Él se hace posible que otros participen en su proyecto salvífico. Así, el Concilio Vaticano II enseñó que la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las Escrituras una colaboración diversa que participa de la única fuente. En este marco se comprende la participación de María en la obra de Cristo, no como una necesidad derivada de una insuficiencia del Redentor, sino como fruto de su poder glorioso, capaz de asumir generosa y gratuitamente a las criaturas como colaboradoras. Por eso, cuando el término mediación se utiliza en el sentido de cooperación, debe entenderse siempre bajo el principio de la subordinación. Toda mediación participada procede de Cristo, se realiza por Cristo y conduce a Cristo. La mediación que los creyentes, y de modo singular nuestra mamita María, pueden ejercer es en un orden distinto y claramente inferior a la mediación única y perfecta que Cristo realiza ante el Padre por la salvación del mundo. ¿Qué me pasa a mí? Después de leer esta nota, mi conclusión al respecto, y se las comparto porque tal vez ustedes me van a decir: ok, me diste información, pero ¿y ahora qué hago? Yo no les podría decir qué hago porque la verdad no soy ni una monjita ni un sacerdote formados teológicamente. Sin embargo, como laica, después de leer esta nota, mi conclusión al respecto sobre el título de corredentora es puntual. No es un título adecuado, así como lo dijo el Papa Francisco, así como lo dijo el Papa Francisco siendo Papa, pero también lo dijo el Cardenal Ratzinger, que bueno, ustedes conocen al Cardenal Ratzinger, todos lo conocemos, la verdad, sobre que es un título inadecuado, ya que cuando se intente entenderlo en sentido subordinado está bien. Sin embargo, la fe de la Iglesia afirma que hay mucha ambigüedad en torno a este título, y que el único redentor de la historia de la salvación es Cristo, y su obra redentora es perfecta y no necesita ser completada. Sin embargo, esto no significa que el papel de María sea minimizado o ignorado. Al contrario, el documento reconoce y exalta su cooperación activa, libre y consciente en el plan de Dios, destacando esta cooperación como uno de los rasgos más valiosos de amor y de fe. Por ello, no puede hablarse de una correlación entre Cristo y María en la redención, pero sí de una cooperación real y subordinada. A la luz de este texto, resulta más adecuado referirse a María como la cooperadora en la obra de la salvación, un término que expresa con mayor claridad su papel sin oscurecer el lugar único de Cristo. De modo semejante, el término mediación, que tiene un sentido un poco más amplio, se puede utilizar, creo yo,
deduzco yo, reflexiono yo. Sin embargo, se puede utilizar siempre subordinado al padre, obviamente. Pero yo sugeriría que cambiemos tanto los términos como corredentora y como mediadora por colaboradora o cooperadora, ya que su rol es bellísimo en la obra de la salvación, y estas palabras en nuestro español pueden ser mucho más oportunas al momento de referirse a nuestra mamita, porque recuerden que ella nunca buscó ser protagonista. O sea, ella no estaría cómoda, según lo que conocemos de ella, sin querer quitarle este espacio que le corresponde a su hijo. Entonces, esta es mi pequeña reflexión, y con esto cerramos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos, por escuchar con el corazón abierto y por caminar con nosotros en la fe. Espero que todo lo que hemos compartido nos ayude a mejorar en Cristo. Espero que hayan podido reflexionar un poquito más sobre nuestra fe, y ese es el propósito de este programa. Quiero leerlos en los comentarios de Facebook, en los comentarios de YouTube. Nos pueden llamar a la radio para dejar su mensajito. Yo los quiero leer genuinamente. Este programa es suyo. Este programa es para que conversemos, para que ustedes me cuenten su historia de vida. Quiero escucharlos. Yo ya les conté la mía. Yo espero escuchar la suya, de cada uno de ustedes, con nombre y apellido, así como Cristo nos llama. Yo quisiera agradecerles por permanecer aquí conmigo. Este es mi primer programa. Obviamente he estado muy nerviosa, pero le entregué a Diosito eso que básicamente es simplemente algo más que trata de llevar su evangelio a los demás. Entonces les pido su ayuda para que me ayuden a llegar a más personas. Les pido que me consulten, me pregunten, me digan de qué temas quieren escuchar, si hay algún documento que digan, quiero que hagas un análisis, y procuraré hacerlo desde mi conocimiento como laica y apoyarme en sacerdotes amigos que tengan mucho más conocimiento teológico, para no decirles cualquier cosa, obviamente. Quiero que me acompañen a hacer una oración de cierre, así como hicimos la oración inicial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, tú que nos has permitido sentarnos en esta mesa a conversar como amigos de la mano, para hablar y aprender más sobre ti y tu obra en la salvación del mundo, te damos gracias por este momento compartido entre nosotros y te pedimos que nos sigas bendiciendo en este día. Amén. Bueno, amigos, que ya somos amigos, porque yo les conté mío, yo espero leer la suya. Esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Entre Amigos y Fe, y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Hemos escuchado su programa Entre Amigos y Fe. Sigue en sintonía de Radio La Voz de María, 88.1 FM.